Declararon la casa de su madre propiedad del Estado y echaron a la anciana. Cada día, ella venía a la casa sellada y se sentaba frente a ella, sin poder creer que todo había terminado. Pero un día, su hija regresó y comenzó una lucha que lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La luz de la mañana llegó suavemente, derramándose sobre el agua como una lenta cinta de seda que se desenrolla. Una neblina tenue se aferraba a la superficie del estanque y el aire olía a madera húmeda y tierra vieja. En una pequeña elevación en el centro del lago se alzaba una casa de madera, sus tablones dorados por el sol y gastados por los años. Un sendero de piedras planas conectaba la puerta del terreno principal con el porche, serpenteando como una cinta entre un lecho de flores silvestres. Sus colores imitaban el amanecer, amarillos como las ranúnculas, rosados como nubes que se desvanecen, y el rojo profundo de las amapolas que ardían cuando la luz las tocaba. Los patos se deslizaban en silencio sobre el agua, dejando círculos que temblaban y se disolvían en el reflejo de la casa. El humo del chimenea subía despacio, constante, como cada mañana. Dentro, una anciana llamada Margaret se inclinaba sobre el fuego, alimentando las brasas con ramitas delgadas. El crujir de la leña era constante, casi un suspiro del lugar. Se movía despacio, no por debilidad sino por costumbre. Cada gesto era medido, casi sagrado. Cuando la tetera empezó a silbar, sonrió levemente y miró hacia la ventana. El vidrio, deformado por los años, le devolvía una vista conocida. El sendero entre flores, el agua en calma y el reflejo de su propia casa flotando sobre la superficie como un recuerdo suspendido. Salió con su canasta, la espalda aún erguida a pesar de los años. Su cabello plateado estaba recogido con cuidado, y su rostro mostraba esas arrugas que solo deja la risa y los veranos largos. Caminó por el jardín recogiendo las últimas manzanas del pequeño árbol junto al porche. La cerca que rodeaba la propiedad la había construido su esposo, Edward. Simple pero firme, la madera oscurecida por la lluvia y el tiempo. Todo allí llevaba su toque. El banco junto a la puerta lo había tallado durante su primer invierno juntos. Las cajas de flores, llenas de caléndulas, habían sido idea suya. Incluso la puerta del sendero tenía sus iniciales grabadas, casi borradas, pero aún visibles. Margaret se detuvo junto a la cerca y miró al otro lado del agua. Más allá, el mundo despertaba. El rumor distante de un tractor, un perro ladrando en algún camino, el pulso lento de la vida que seguía su curso. Pero en su pequeña isla, el tiempo tenía otro ritmo. Recogió una rama caída y la arrastró sobre la tierra, mientras tarareaba una melodía que Edward solía silbar al trabajar. A veces, cuando el viento venía del norte, juraba escucharlo todavía. Sus pasos en el porche, el golpe del martillo, su voz suave filtrándose por la ventana abierta. Dentro de la casa, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Edward sonriendo junto a la cerca recién construida. Los dos el día de su boda, su cabello suelto, el cuello de su camisa demasiado grande. Y otra, su favorita, de su hija Claire de niña, sentada en el porche con un frasco lleno de luciérnagas. Margaret solía detenerse ante esa imagen más que ante ninguna otra. Claire vivía lejos, en una ciudad de vidrio y ruido, con una vida que parecía ajena. Hablaban poco, y cuando lo hacían, las palabras sonaban ensayadas, seguras, educadas, vacías del calor de antes. Margaret la extrañaba con una ternura que no confesaba, quizás por orgullo, quizás por miedo a remover heridas que nunca cerraron. El día avanzó sin prisa. Se sentó en el banco y empezó a pelar una manzana con un cuchillo pequeño. Las cáscaras caían ordenadas en su regazo. El aire zumbaba con insectos y el murmullo del agua contra la orilla.
Era un día simple, como tantos otros, hasta que el sonido de un motor rompió el silencio. Levantó la cabeza. Un vehículo se acercaba por el camino de tierra que llevaba hasta su portón. Poca gente pasaba por allí. El ruido creció, luego se detuvo. Una voz masculina la llamó, formal y distante. Margaret se incorporó y caminó hacia la puerta. Al otro lado esperaban 3 hombres, 2 con uniformes grises del condado y otro con traje oscuro y un portapapeles. El del traje la saludó con cortesía, casi con pena. Su tono era suave, ensayado, pero sus palabras tenían el peso de la autoridad. Se presentó como inspector de la Oficina Regional de Desarrollo. El condado, explicó, había aprobado un nuevo proyecto, una zona recreativa para mejorar el acceso público al lago y estimular el turismo local. Su propiedad, lamentablemente, estaba justo en el centro del plan. La casa, su casa, estaba catalogada como estructura no conforme y no apta para residencia permanente. Le tendió una carpeta de documentos que ella no tomó. Margaret parpadeó, dejando que las palabras rodaran por su mente como piedras. Le pidió que repitiera. Él lo hizo, con la misma calma profesional. El gobierno había adquirido los terrenos aledaños años atrás, dijo, y la casa, aunque mantenida en privado, estaba en dominio público. Los papeles le daban una semana para desalojar antes de que se sellara la zona para su reconstrucción. Margaret rió, no incrédula, sino cansada. «Esta es mi casa», dijo simplemente. «La construimos. Es nuestra». El hombre la miró con amabilidad condescendiente. «Lo entiendo, señora, pero los tiempos han cambiado. Los registros son claros». Dejaron un aviso clavado en la puerta y se marcharon. El ruido de las llantas se desvaneció y solo quedó el canto de un ave distante. Margaret se quedó mirando el papel que temblaba con el viento. Sus manos temblorosas lo arrancaron del clavo, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del delantal. Caminó de regreso por el sendero. Las piernas le pesaban, el corazón le retumbaba en los oídos. La casa seguía igual, las flores, el humo, el sol sobre el porche, pero algo había cambiado. El silencio ya no era paz, era espera. Esa noche se sentó junto a la ventana con una taza de té que se enfrió sin que lo notara. El aviso descansaba sobre la mesa. Leyó una y otra vez las mismas frases. Reasignación de propiedad. Desalojo inmediato requerido. Cada línea era una sentencia, cada palabra una pérdida. Cuando cayó la noche, encendió la lámpara como siempre, aunque nadie pudiera verla. La llama tembló, tiñendo el cuarto de oro. Miró la foto de Edward y murmuró: «Creen que pueden quitarte de mí». El fuego chisporroteó, como si la casa misma se negara a rendirse. Los días siguientes se llenaron de llamadas sin respuesta y caminatas agotadoras hasta el pueblo. En las oficinas del condado, la enviaban de un escritorio a otro. Su voz se quebraba repitiendo lo mismo. La propiedad, la memoria, el significado. Para ellos solo era una estructura, un punto en un mapa. Para ella, era su vida. Una tarde vio a los trabajadores colocando estacas naranjas donde alguna vez crecieron sus flores. Quiso gritar, pero no pudo. Caminó de regreso al agua. En el portón colgaba un nuevo candado, rojo como una herida. Al final de la semana no pudo quedarse más. Los funcionarios regresaron con un camión y hombres en chalecos amarillos. Sellaron las ventanas, encadenaron la puerta y cerraron el portón con gruesas cadenas. Margaret observó sin hablar. Nadie se atrevió a mirarla. Cuando terminaron, el inspector le entregó un papel. «Recibirá una compensación», dijo con tono amable. «Suficiente para un nuevo hogar». Ella no respondió. Él dudó. Luego se fue. Pasó su primera noche en la habitación prestada de un vecino, sin poder dormir. El olor de las paredes ajenas le revolvía el estómago. Al amanecer regresó al lago,
con la canasta vacía. A través de las rendijas del portón vio el reflejo de su casa. El agua estaba tranquila, pero el aire pesaba. Apoyó la mano en la madera y cerró los ojos. La cerca aún conservaba el calor del sol. Sentía que latía. Los días se volvieron semanas. El condado colocó nuevos avisos. Prohibido el paso. Nadie podía acercarse. El sendero se llenó de maleza. Las flores murieron bajo el abandono. Pero cada mañana, Margaret volvía a sentarse frente al portón, como si velara un cuerpo amado. Los niños del pueblo decían que la anciana del lago había perdido la razón. No era locura, era memoria. Al caer la tarde, ponía unas manzanas sobre la tierra y tocaba el candado frío. El viento movía los juncos detrás de ella, murmurando como una voz familiar. Alzaba la vista hacia la casa, su silueta apenas visible en la penumbra, y susurraba: «No estás vacía. No mientras yo siga aquí». El cielo se oscurecía, el agua se volvía espejo, y allí se quedaba, inmóvil, una figura solitaria frente a la casa que el mundo ya había olvidado. Y lejos, más allá del ruido de la ciudad, una carta empezaba su viaje por el correo, dirigida a una mujer llamada Claire, que hacía años no pensaba en la casa junto al agua. La carta llegó una mañana gris, con el aire oliendo a lluvia recién caída. Se deslizó entre un montón de sobres sobre el escritorio de Claire, la clase de carta que no pertenecía allí, escrita a mano, ligeramente manchada, con el sello del condado que no veía desde su infancia. Su oficina estaba en lo alto de la ciudad, rodeada de torres de vidrio que reflejaban las nubes. Todo era simétrico, ordenado, exacto, justo como ella había diseñado su vida. Pero aquella letra, firme, inclinada, familiar, rompió ese equilibrio perfecto. Dejó el café a un lado y la abrió con el cuidado de quien teme malas noticias. Dentro había un aviso impreso y una nota escrita a lápiz por un viejo conocido de la familia. Las palabras eran simples. «Han sellado la propiedad de tu madre. Ella sigue allí, sentada frente al portón. Deberías venir». Por un instante, Claire no pudo respirar. Releyó el mensaje, el corazón golpeándole el pecho. La hoja resbaló de sus dedos y cayó sobre el escritorio. Su asistente apareció en la puerta preguntando por la reunión de la tarde, pero ella no respondió. Miró el horizonte de la ciudad y por primera vez en años pensó en el lago, en el porche de madera, en el humo de las manzanas secas que se quedaba en su cabello cuando era niña. Hacía casi 10 años que no regresaba. Siempre había una excusa: el trabajo, los plazos, la distancia. Pero ahora no quedaba ninguna. Esa misma tarde empacó una pequeña maleta y se marchó sin avisar a nadie. El viaje hacia el norte pareció interminable. Las autopistas se convirtieron en caminos rurales, los edificios en campos. La lluvia comenzó a caer mientras anochecía, pintando la carretera con reflejos de plata. Pasó por pueblos que parecían suspendidos en el tiempo, con tiendas cerradas y carteles tambaleantes. Era casi medianoche cuando vio el desvío familiar. Un letrero oxidado que decía «Camino privado», sin salida. De niña le causaba gracia. Ahora le provocaba un escalofrío. La casa apareció a lo lejos, apenas una silueta sobre el agua. Detuvo el auto cerca del portón y apagó el motor. El sonido de la lluvia golpeando el techo fue lo único que quedó. La cerca era nueva, más alta, reforzada, y detrás se adivinaba la sombra del viejo hogar. Las ventanas selladas, la chimenea muda. Frente al portón, sentada en un pequeño taburete y envuelta en un chal, estaba su madre. Por un momento creyó que dormía, pero entonces Margaret levantó la cabeza. Sus ojos, cansados pero claros, reflejaron el brillo tenue de los faros. «Mamá», dijo Claire en voz baja, dudando de la palabra. Margaret la miró con incredulidad primero, y luego sonrió despacio,
con el cansancio de quien ha esperado demasiado. Pensé que habías olvidado el camino, susurró. Claire se arrodilló junto a ella. La lluvia empapó su ropa en segundos. ¿Por qué no me llamaste? Lo hice, respondió Margaret con un leve encogimiento de hombros. Estabas ocupada. Siempre lo estás. Luego, tras una pausa, añadió con ternura. Pero viniste igual. No era reproche, solo verdad. Claire miró la casa detrás del cerco y sintió un nudo en el pecho. Vamos a arreglar esto, dijo con firmeza. Te lo prometo. Permanecieron allí hasta que la lluvia cesó. Al amanecer, Claire ayudó a su madre a subir al auto. Margaret se resistió un poco. No quería alejarse del agua ni del terreno que aún sentía vivo bajo sus pies. Pero el cansancio y los años pesaban más. Se durmió antes de que el coche saliera del camino. El pueblo había cambiado. Nuevas tiendas, un estacionamiento donde antes estaba la panadería y una oficina de correos moderna. Pero el ayuntamiento seguía igual, un edificio pálido, con pintura descascarada y un reloj detenido desde hacía décadas. Claire entró sin dudar. El eco de sus tacones llenó el pasillo. Un joven empleado levantó la vista sorprendido. Necesito acceso a los registros de reasignación de propiedades en la zona del lago, dijo con voz serena y segura. El joven frunció el ceño. Esos archivos están sellados, señora. Terreno gubernamental. Aún no, replicó ella, deslizándole su tarjeta profesional. Y querrás que siga siendo así. En menos de una hora tenía copias de todo. Contratos, cláusulas, firmas. Y al mediodía encontró lo que buscaba. Una omisión pequeña, pero decisiva. El documento original, emitido más de 50 años atrás, seguía vigente. Llevaba el nombre de su padre y el sello oficial del condado, otorgándole a él y a sus descendientes residencia permanente en reconocimiento a su labor en la restauración de la represa. Alguien había pasado por alto ese detalle. Tal vez a propósito. La ira le subió como fuego, pero también algo más fuerte. Determinación. Esa noche, en el cuarto del motel, extendió los papeles sobre la mesa. La lluvia golpeaba la ventana, y entre el ruido creyó escuchar la voz de su padre. Construye cosas que duren. Él lo decía cuando le enseñaba a clavar los primeros postes de la cerca. En ese momento no lo entendía. Ahora sí. A la mañana siguiente se reunió con el jefe del comité de desarrollo, un hombre llamado Barrett. Él la recibió con la confianza ensayada de quien ha ganado muchas disputas. Entiendo su preocupación, señorita Reynolds, dijo hojeando los documentos. Pero el proyecto tiene aprobación estatal. Es por el bien público. El bien público no empieza robando, respondió Claire con calma. Esa tierra fue concedida a mi padre a perpetuidad. No pueden borrar eso porque quieran una zona de picnic. Barrett sonrió, paternal. Estamos ofreciendo compensación, más que el valor de mercado. Su madre podría mudarse a un lugar más cómodo. Usted supone que estamos en venta, replicó sin perder la compostura. Él suspiró. Puede apelar, pero dudo que consiga algo. El condado también tiene abogados. Entonces nos veremos en el tribunal, dijo Claire levantándose. Y ojalá me hubiera tomado en serio desde el principio. La noticia corrió por el pueblo. Días después, un pequeño periódico publicó una nota. Hija del antiguo constructor desafía proyecto del gobierno. La acompañaban dos fotos, una de Margaret junto a la cerca, otra de Claire saliendo del juzgado. Algunos la aplaudieron, otros la tacharon de sentimental. Pero el rumor creció. Muchos recordaban la casa, al hombre que la construyó, a la maestra que mantenía vivas las flores. Margaret veía los reportajes en el televisor del vecino, con orgullo y ansiedad mezclados. «Te lo van a poner difícil», le dijo a su hija una tarde. «Lo sé», respondió Claire, «pero están equivocados, y lo van a ver». Esa noche, al atardecer, se sentaron juntas frente al lago. La reja seguía cerrada, la casa seguía muda,
Pero el aire tenía algo distinto, una vibración de vida. Claire sacó de una caja las cartas y planos de su padre, documentos que había guardado por años. Margaret pasó los dedos por el papel, como acariciando su voz. Él estaría orgulloso, susurró. Claire tragó saliva. Solo intento corregir lo que ayudé a crear, dijo despacio. Pasé años defendiendo a gente que construye torres y borra la tierra que pisan. Tal vez sea hora de hacer algo que permanezca. Cenaron juntas por primera vez en años. Pan, queso, una sopa sencilla. Margaret rió una vez, sin darse cuenta, y el sonido llenó la habitación como si el pasado regresara por un instante. Los días siguientes se convirtieron en un nuevo ritmo. Claire redactaba apelaciones, reunía firmas, hablaba con periodistas. Algunos historiadores locales la apoyaron, argumentando que la casa debía ser preservada como patrimonio, ejemplo raro de la arquitectura artesanal de posguerra. Cada noche contaba a su madre los pequeños avances, las trabas, los nombres nuevos. Margaret la escuchaba con ojos brillantes, sosteniendo su taza de té con las manos delgadas. Pero el condado aceleró la demolición. Los camiones comenzaron a llegar, los motores rugiendo como tormentas. También llegaron manifestantes, estudiantes, vecinos, antiguos compañeros de su padre. El aire se llenó de pancartas, voces y esperanza. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Claire habló ante los jueces con serenidad, sin papeles que la guiaran. Habló de propiedad, sí, pero sobre todo de pertenencia, de un pacto entre un hombre y la tierra que había ayudado a restaurar. Mostró el documento original, las firmas, el sello oficial. Luego, habló de su madre, que había pasado la vida cuidando aquel lugar, como quien cuida a un ser amado. Esa casa, dijo con voz firme, no es un obstáculo para el progreso. Es un recordatorio de lo que el progreso solía significar. Construir, cuidar, permanecer. El silencio llenó la sala. Incluso Barrett bajó la mirada, inseguro por primera vez. Los jueces se retiraron a deliberar. Las horas pasaron lentas. Margaret esperaba afuera, sentada en un banco, el pañuelo apretado en sus manos. Cuando las puertas se abrieron, Claire salió con el rostro pálido pero tranquilo. ¿Y bien?, preguntó su madre casi sin aliento. Aún lo revisan, respondió ella suavemente. Pero creo que nos escucharon. Esa noche, junto al lago, encendieron una pequeña fogata. Las llamas se reflejaban en el agua. Claire miró el fuego y murmuró. De niña soñaba con irme y no volver. Pensaba que el mundo era más grande que este lugar. Margaret sonrió. ¿Y ahora? Ahora creo que el mundo empieza aquí. Su madre le tomó la mano. Por primera vez en muchos años, Claire no la soltó. Se quedaron así, en silencio, hasta que el fuego se apagó y el cielo se llenó de estrellas. Cuando se levantaron, el amanecer ya tocaba el agua, tiñéndola de oro. El cerco seguía cerrado, el candado seguía allí, pero Claire ya no los veía como barreras. Eran solo pausas. Susurró para sí misma. Aún no hemos terminado. Y mientras caminaban hacia el coche, la luz volvió a caer sobre el lago. La misma luz dorada que una vez iluminó las manos de su padre cuando construyó la casa junto al agua. El veredicto se anunció una mañana fría, con el cielo gris plateado sobre el lago. Claire estaba junto a su madre en el pasillo del tribunal, rodeada por el murmullo de periodistas y el roce de papeles. Tenía las manos entrelazadas, el aire cargado de ansiedad. Cuando la puerta se abrió y el secretario salió con la resolución, todo se detuvo. Las palabras fueron simples, casi mecánicas, pero para Claire sonaron como el cierre de una herida. El tribunal reconocía la validez del título original. La propiedad pertenecía, sin dudas, a la familia Reynolds. El proyecto quedaba cancelado de inmediato. Por un momento Claire no se movió. Solo miró a su madre, que temblaba al contener las lágrimas. Margaret le tomó la mano
y la sostuvo como si temiera que el instante se desvaneciera. Afuera, en la plaza, la multitud esperaba. Alguien gritó la noticia, y la calma se transformó en júbilo. Aplausos, risas, el alivio después de semanas de tensión. Los reporteros se abalanzaron sobre ellas, pero Claire apenas los escuchó. Lo único que importaba era la respiración temblorosa de su madre a su lado, el sonido que más se parecía al agua moviéndose bajo el sol. Regresaron al lago en silencio. El cielo se había despejado y la luz dorada caía sobre el agua como una bendición. Al llegar, un hombre del condado las esperaba con un manojo de llaves. Se veía incómodo mientras quitaba el candado y retiraba el sello rojo. «Es toda suya otra vez», dijo en voz baja. Claire apenas logró darle las gracias. Margaret se acercó al portón y posó la mano sobre la madera antes de empujarla. Las bisagras se quejaron suavemente, como si reconocieran su toque. Cruzaron juntas el umbral. El aire olía a madera mojada, a tiempo detenido. La casa estaba intacta, cansada pero viva. Polvo flotaba en los haces de luz que entraban por las rendijas. Claire dejó su bolso en el suelo y recorrió el interior con los ojos húmedos. Recordaba cada rincón, el piso irregular frente a la chimenea, el papel tapiz con flores descoloridas, el rincón donde su padre le leía cuentos. Todo era más pequeño, más frágil, pero seguía allí. Margaret avanzó despacio, acariciando los muebles, los marcos, el aire. A él le habría encantado esto, murmuró. Siempre dijo que la casa no sobreviviría. Pasaron el día abriendo ventanas, retirando tablas, dejando entrar el sol. El olor a encierro se fue mezclando con el del aire limpio. Claire fregó los pisos mientras su madre la dirigía desde una mecedora. Se rieron, hablaron, se quedaron calladas. Al atardecer se sentaron en el porche. El lago se extendía tranquilo y dorado. Los patos se deslizaban como antes, y por un instante, el mundo volvió a ser el mismo. Las semanas siguientes fueron una calma nueva. Claire pidió una licencia del trabajo y montó su computadora junto a la ventana de la cocina. Pero el ritmo de la ciudad ya no la llamaba. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, aprendieron a lijar madera, a pintar barandas, a cargar cubetas de agua. Margaret también retomó sus rutinas: alimentar los pájaros, cuidar las flores, preparar té fuerte y oscuro. Por las noches, encendían la vieja lámpara en el porche y miraban el reflejo de las luces sobre el agua. A veces hablaban del pasado, de Edward, del tiempo que las había separado. Ya no había rencor, solo comprensión. Claire descubrió cosas que nunca supo. Que su madre había rechazado ofertas para vender la propiedad cuando el dinero escaseaba, que su padre había escrito cartas al Estado defendiendo los derechos de los pequeños constructores. Comprendió que la casa no era solo un hogar, sino el testimonio de todas sus decisiones. El verano se volvió otoño, las mañanas más frías, la luz más suave. Claire empezó a notar que su madre se cansaba con facilidad, que caminaba más lento. Margaret restaba importancia, decía que era la edad, nada más. Pero aún se levantaba al amanecer para mirar la niebla sobre el agua, envuelta en su chal. Claire la observaba desde la puerta, sintiendo que cada día era un regalo que debía aprender a atesorar. Una tarde, frente al fuego, Margaret habló con voz baja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué luchamos tanto por retener las cosas? Claire levantó la mirada del libro. Porque si no lo hacemos, desaparecen. Margaret sonrió débilmente. Tal vez. O tal vez lo hacemos porque necesitamos creer que el amor deja algo sólido detrás. Esta casa, por ejemplo, está hecha de eso. Claire no respondió. El fuego chisporroteó entre ellas, llenando el silencio con un calor sereno. Esa noche, cuando fue a verla, Margaret dormía en el sillón, una manta sobre las piernas, la lámpara aún encendida. Claire se quedó mirándola,
escuchando el leve ritmo de su respiración. Afuera empezó a llover, la lluvia golpeando las ventanas con un murmullo constante. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado. El aire era frío y claro. Cuando Claire bajó, su madre seguía en el mismo lugar, el rostro tranquilo, las manos cruzadas en el regazo. Por un instante pensó que dormía, pero el silencio tenía otro peso, uno que no deja lugar a dudas. Se arrodilló a su lado, apoyó la frente en sus manos aún tibias y lloró sin decir palabra. El funeral fue pequeño, vecinos, algunos conocidos, el pastor del pueblo. El servicio se hizo junto al lago. Claire habló con voz firme, aunque las palabras se perdían en el viento. Cuando todos se fueron, se quedó sola mirando el agua. El reflejo de la casa temblaba bajo el cielo gris, pero no sentía soledad. El lugar respiraba, suave, como si su madre siguiera allí. Pasaron las semanas. Las llamadas del trabajo quedaron sin responder, los correos sin abrir. Claire no podía irse. Caminaba por los cuartos, tocando las paredes, los muebles, las huellas de su familia. Una noche, al revisar los cajones, encontró un sobre atado con una cinta azul. Dentro, una nota escrita con la letra pulcra de su madre. Ahora esta casa respira a través de ti. No dejes que se quede en silencio. Junto a la carta, una llave vieja, la del taller de Edward. Claire se quedó largo rato sentada en el suelo, la llave en la palma, y lloró por primera vez sin contenerse. Era un llanto limpio, que dolía y al mismo tiempo curaba. Cuando por fin se levantó, supo lo que debía hacer. La primavera siguiente empezó la restauración. No fue fácil. Los trámites, las licencias, las inspecciones, la misma burocracia que antes había defendido, ahora eran su propio obstáculo. Pero siguió adelante. Creó una fundación con el nombre de sus padres y usó sus ahorros para empezar la obra. Voluntarios del pueblo llegaron a ayudar. Algunos que habían trabajado con Edward, otros que simplemente habían oído la historia. Lijaron, pintaron, reconstruyeron. Claire trabajó de sol a sol, con las manos ampolladas y el cabello lleno de polvo. Pero por primera vez en años se sintió viva de verdad, unida a la tierra, al agua, al pulso de aquello que sus padres amaron. Al final del verano, la casa estaba restaurada. No diferente, sino renovada. La cerca relucía bajo el barniz. El porche era firme otra vez, y dentro las habitaciones respiraban luz. En el jardín colocaron un cartel de madera. La casa junto al agua, construida por Edward y Margaret Reynolds, preservada por su hija. Debajo, una placa más pequeña decía: para todos los que creen que la memoria puede construir muros más fuertes que el tiempo. El día de la inauguración llegaron vecinos, visitantes de otros pueblos, incluso algunos periodistas. Los niños corrían por el sendero entre flores. Las parejas mayores se detenían junto al lago. Claire los recibía en la entrada, observando cómo sus rostros cambiaban al entrar, como si el lugar ofreciera algo que no sabían que necesitaban. Al anochecer, cuando el último visitante se marchó, Claire bajó hasta la orilla y se sentó en el banco que su padre había tallado. El sol se hundía tras los árboles, tiñendo el cielo de cobre y rosa. El aire olía a hierba, a agua, a hogar. Pensó en sus padres, no como recuerdos lejanos, sino como parte del viento y la luz que la rodeaban. Podía escuchar la risa de su padre en el porche, los pasos de su madre en la cocina. La tristeza ya no pesaba. Se había transformado en algo suave, una fuerza que la sostenía. Cuando miró hacia la casa, las ventanas brillaban con el mismo resplandor dorado de su infancia. Ya no era un monumento al dolor, sino una prueba de resistencia. La noche cayó despacio. Las primeras estrellas aparecieron reflejadas en el agua. Claire se levantó y subió al porche. Antes de entrar, miró una vez más hacia el lago y susurró: «Ya está bien. Estás en casa».
El viento sopló suave, formando ondas en la superficie. A lo lejos, 2 patos cruzaron el lago, sus alas rozando el agua como sombras fugaces. Del chimenea salió una columna delgada de humo que se elevó recta hacia el cielo, perdiéndose entre las estrellas. La casa permaneció en silencio, pero viva, sus ventanas iluminadas contra la oscuridad. Y en ese silencio, rodeada de todo lo que su familia había construido, Claire comprendió al fin lo que su madre quiso decirle, que el amor, una vez entregado, nunca desaparece. Solo cambia de forma. Se queda en las paredes, en el aire, en el agua. El mundo más allá del lago seguiría su curso, como siempre. Pero allí, junto al agua, el tiempo había aprendido a descansar. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la siguiente. Tómate un momento para ver el próximo video que te espera. Hay muchas más historias por descubrir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado significativas como para guardarlas solo para uno mismo.